María, mi nombre es Sebastián Rocco y para mí es una inmensa alegría presentar en forma conjunta por el canal del Zohar de María y Radio Soplo de Bendición al Padre Carlos Balmaceda. En esta oportunidad, el Padre Carlos nos presentará una nueva publicación que ha realizado y que entrega a todos ustedes en este mes de la Biblia. Padre Carlos, bienvenido y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Muy buena jornada y el agradecimiento en primer lugar a cada uno de los que hoy se han tomado el tiempo para conectarse por este medio a la presentación de este libro. Quiero compartir hoy con todos ustedes el lanzamiento de este nuevo libro denominado Glosario Bíblico Espiritual en las Homilías de Orígenes. En esta ocasión, el glosario tiene como punto de partida las homilías que Orígenes pronunciara sobre los textos bíblicos de los dos primeros libros de la Biblia, el libro del Génesis y el libro del Éxodo. Son una colección de homilías que Orígenes pronunció ante un público que buscaba hacer un camino en un conocimiento profundo de la palabra y que llega a nosotros gracias a algunos de los oyentes de estas homilías que se tomaron el trabajo de transcribirlas, ordenarlas y conservarlas para nuestro crecimiento. Antes de adentrarnos más en la exposición de este libro, quiero presentar a la señora Alejandra González Miranda, quien ha colaborado en esta publicación. Bienvenida, Alejandra. Quisiéramos preguntarte en primer lugar lo siguiente. En el libro que se presenta hoy, se hace alusión a Orígenes. ¿Qué es o quién es Orígenes? Es una buena pregunta. Cuando hablamos de la palabra Orígenes, tenemos tendencia a pensar en un determinado tiempo, en una época, pero en este caso no es así. Orígenes es el nombre de una persona. Era un cristiano que nació en Alejandría, en Egipto, y vivió entre los años 185 y 250 después de Cristo. Orígenes era una persona sumamente culta. Hablaba perfectamente el latín, el griego y el hebreo, y poseía una vasta formación humanística y teológica. En Alejandría fue un gran profesor de la catequesis, lo que le permitió tener acceso a los principales referentes cristianos de su época. ¿En qué consiste la lectura espiritual que propone Orígenes? Consiste en estar atentos al sentido profundo que tienen los textos sagrados, para extraer de ellos el sentido que el Espíritu Santo esconde detrás de las palabras y llegar a descubrir lo que el inspirador de las Escrituras ha querido revelar verdaderamente. Dicho de otro modo, es dejar nuestras propias interpretaciones para tener acceso a una nueva forma de comprender la Biblia. ¿Algo más que nos puedas decir de Orígenes en este libro? El libro que hoy se presenta contiene una breve biografía de Orígenes, que busca ser un indicio para que conozcas más sobre este autor, para que comprendas mejor el sentido y el camino que marca Orígenes hoy, a nosotros, sus nuevos interlocutores, y que puedas llegar en la conclusión a lo mismo que vamos descubriendo nosotros, que el sentido espiritual marcó profundamente a Orígenes y a sus escritos. Y por último, que puedas descubrir la actualidad que tiene leer la Biblia al modo como Orígenes lo hizo.
Gracias Alejandra por tu aporte. Continuamos ahora con el Padre Carlos. ¿Cómo surge esta iniciativa de realizar una obra sobre Orígenes? Y sobre todo, ¿por qué un glosario a partir de este autor? Existe en primer lugar un antecedente remoto, podríamos decir. En el año 2020 publicamos en la Asociación Zohar de María un libro llamado Glosario Bíblico Espiritual, una obra que tuve el agrado de trabajar y publicar junto con Silvia Corbalán. Silvia es magíster en teología y patrística por la Universidad Pontificia Católica de Santiago de Chile. Dicha obra nos demandó 17 años de trabajo. Esta primera obra estaba pensada para un público que buscaba dar sus primeros pasos en el seguimiento del Señor por medio de una lectura diaria de la Biblia y que la liturgia nos propone día a día en la celebración de la misa. Es también un modo de navegar mar adentro en la comprensión del sentido místico que aparece detrás de la simple letra de los textos sagrados o del sentido puramente literal que contiene. Para nosotros, a lo largo de estos 17 primeros años, fue un largo proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendimos? Primero, aprendimos a descubrir el sentido espiritual que encierran muchas palabras en la Biblia. Segundo, aprendimos la conexión continua y ascendente de ciertas palabras en la comprensión de la Biblia. Continua por la repetición de ciertas palabras que se da en el mismo sentido, primero en el Antiguo y luego en el Nuevo Testamento. Y ascendente porque algunos términos que al principio pueden aparecer como una simple realidad temporal, en Jesús adquiere una dimensión superior, para adquirir luego una proyección universal en el llamado a participar del reino de Dios, del reino de los cielos, que ya está presente en nuestra historia y que alcanzará su plenitud en la Jerusalén de arriba, en donde todos seremos uno en Cristo por la voluntad del Padre. Así, por ejemplo, si tomamos la palabra montaña a la que subió Moisés para recibir las tablas de la ley, todos diremos es el Sinaí, lo ubicamos geográficamente. Pero en Jesús, que es el nuevo Moisés, es la montaña del Tabor, o la montaña en donde sube a orar antes de elegir a sus discípulos. Y es donde se encuentra la ley y los profetas junto con la persona de Jesús. O como dice también San Beda, padre del siglo VIII, que habla de la montaña como un ascenso a la santidad, y hoy para nosotros es Jesús palabra, Ederet espiritual hacia el que caminamos. Y tercero, en tercer lugar, es aprender a silenciar y cerrar mis propios sentidos interpretativos frente a la Sagrada Escritura y dejar lugar al Espíritu Santo, autor, inspirador, que es el único capaz de destapar nuestra sordera, revelar el auténtico sentido de la palabra y de transformarnos interiormente. Padre Carlos, usted dijo que este primer libro, el Glosario Bíblico Espiritual, es como un antecedente remoto del libro que hoy se presenta. ¿Quiere decir entonces que también hay un antecedente próximo? ¿Cuál sería? Podría decirse que sí.
hay también un antecedente próximo. Cuando desde el Zohar de María se publicó el glosario espiritual a que hicimos referencia anteriormente, apuntábamos a que este glosario sirviera como un manual de consulta para los miembros del Zohar de María que venían haciendo un camino luminoso en la interpretación de la palabra. Luego aparecieron otras personas apasionadas por los tesoros que encierran las Escrituras y que nos pedían compartir más ampliamente este primer glosario. Ellos, a su vez, nos fueron compartiendo preguntas e inquietudes que surgían en su interior. Por ejemplo, nos preguntaban, ¿esta propuesta de buscar un sentido espiritual en las Escrituras es algo original que se les ocurrió a ustedes? ¿Cómo fue? O otros nos decían, hay otras personas en otros lugares que hagan lo mismo. Y otros decían, ¿cómo saber si este modo de leer la Biblia está avalado por la Iglesia o no? ¿Podría definirse esto como una metodología de trabajo o es otra cosa? Y así seguían apareciendo preguntas. ¿De dónde sacaron esto? ¿Cómo no escuché hablar nunca en ningún lado respecto de esto de leer la palabra buscando un sentido espiritual? Recuerdo que en una oportunidad estaba con el padre Felicísimo Vicente, ya fallecido, pero que en ese momento tenía más de 82 años, y compartíamos con él la lectura de las homilías de Orígenes. Y él en una oportunidad me dijo, ¿cómo es que nunca me enseñaron esto? ¿Por qué cuando estudiaba teología hace muchos años nunca conocí estos escritos? ¿Dónde estaban ocultos? Y añadía, qué distinta hubiera sido mi vida como sacerdote, mi vida ministerial, si hubiera conocido estos escritos bíblicos así explicados como lo hace Orígenes. Y así como estas muchas preguntas que nos fueron impulsando no solo a dar una respuesta facilona, sino a encontrar un camino que ya los primeros padres de la Iglesia transitaron y que a lo largo de los últimos 20 siglos se encuentran diseminados en la tradición de la Iglesia, aunque muchas veces últimamente nosotros los teníamos un poco olvidados. Al lanzarnos en esta búsqueda de padres de la Iglesia que hayan realizado trabajos en este sentido, nos salió al encuentro, podríamos decir, Orígenes. Es decir, hubo varias circunstancias que nos fueron arrimando a sus escritos y que fueron provocando este deseo de conocerlo más. Primero, porque es un escritor cristiano que, visto desde nosotros, desde nuestra época, pertenece a los primeros siglos del cristianismo. Vivió entre los años 180 a 250 más o menos. En segundo lugar, pertenece, podríamos decir, a la tercera generación de la iglesia primitiva. Luego de la primera generación, es decir, a los que conocieron a Jesús y convivieron con él. Y de la segunda generación, que fueron los que en algún momento fueron discípulos de los apóstoles. Y esta sería la tercera generación, que se va consolidando en el camino de una iglesia que, a pesar de las persecuciones y las dificultades, camina conscientemente a la luz del Espíritu Santo, teniendo constantemente la Sagrada Escritura entre sus manos, para ahondar en lo que ella verdaderamente contiene. Y en tercer lugar, las lecturas e investigaciones que veníamos haciendo, y la publicación también en el año 2020 de otra obra por parte de Silvia Corbalán,
denominada Las metáforas de la palabra en las homilías sobre el Hexateuco de Orígenes. Esto, en aquellos que ya conocían el primer glosario bíblico, despertó unas ganas de seguir comiendo, seguir alimentándose. Y es así como todo esto nos dio una pauta por dónde seguir escribiendo. A partir de Orígenes y la conexión que éste tiene con su época y la proyección que tiene hacia la nuestra. Padre Carlos, díganos ahora algo acerca de esta publicación. El libro que hoy presentamos consta de 4 partes. En primer lugar, hay una breve biografía de Orígenes para ubicarnos en el tiempo en que vivió. En segundo lugar, hay una introducción que nos conecta con el sentido espiritual que se descubre en las Escrituras y que Orígenes conecta sobre todo con los escritos de San Pablo, con una escucha atenta del Espíritu Santo y una invitación a hacer de la palabra una bebida que tonifica la vida del creyente. Por último, esta introducción nos enseña un modo práctico para usar este glosario, que es bueno tenerlo en cuenta para poder usarlo con beneficio propio. Hasta acá va la segunda parte del libro. La tercera parte es propiamente el cuerpo de este trabajo. Es el glosario propiamente dicho, que se ha elaborado a partir de términos que aparecen en las homilías sobre el Génesis y el Éxodo. Las palabras en este glosario aparecen ordenadas alfabéticamente para facilitar su búsqueda, seguidas del sentido espiritual que el mismo Orígenes descubre en ellas. Y además, las citas de las homilías en donde Orígenes enseña a su auditorio cómo llega a esa determinada explicación espiritual. También en esta parte tercera, a pie de página, hay una serie de citas bíblicas, cita de diversos autores y algunas notas que nos hemos permitido incluir para una mejor comprensión de lo que presenta Orígenes. Por último, el libro tiene una breve conclusión. No una conclusión que apunta a decir terminó, sino que es una conclusión en donde se resaltan algunas cosas que el mismo ritmo de los textos trabajados presentan. Y son más emergentes y que pretenden despertar en cada uno de los lectores el deseo de seguir caminando de la mano de Orígenes en este fascinante conocimiento espiritual que emana de la Biblia. Ya casi para finalizar este tiempo, quiero hacer una breve alusión a la tapa que tan esmeradamente ha trabajado Liliana Acuña y que también quiere reflejar de algún modo el sentido espiritual que el libro encierra. El fondo dorado del mismo es el de una mente clara. Eso es lo que quiere reflejar el fondo. Una mente esclarecida por la acción del Espíritu. La imagen rústica de un pozo de agua que aparece en el centro recuerda los pozos de Abraham y que al decir del mismo Orígenes no es otra cosa que las Escrituras, en donde hay que ir a buscar el agua. El título del libro aparece en color rojo, como queriendo mostrar la acción del Espíritu Santo que calienta e ilumina el interior del que busca a Dios en las Escrituras.
La palabra del título que aparece, bueno, a lo mejor no se nota muy clarito, pero cuando ustedes tengan el libro en la mano lo verán, tienen una sombra de título que aparece en color dorado y que se proyecta hacia abajo y hace alusión a las lenguas de fuego del día de Pentecostés, que se posan sobre los apóstoles y que hoy de alguna manera, por este caminar con Orígenes, quiere multiplicarse en cada uno de los lectores. Bueno, quiero agradecer a todos los que de algún modo han hecho posible este trabajo y esta transmisión. Y especialmente a ustedes que me han regalado un momento de su valioso tiempo y han compartido esta presentación. Hasta siempre, amigos. Agradecemos al padre Carlos Balmaceda que haya hecho la presentación de este libro. Quiero añadir que el libro, Glosario Bíblico Espiritual de Orígenes, en las homilías sobre el Génesis y el Éxodo, se encuentra a disposición de todos aquellos que deseen adquirirlo, en la dirección de correo electrónico que aparece al pie de pantalla, o directamente en la sede de la Asociación Zohar de María, en la calle Patricias Mendocinas 1288, de la ciudad de San Rafael, Mendoza. Agradecemos también a la Asociación Zohar de María que con su aporte monetario ha contribuido a la publicación de este libro, lo que nos permite ofrecerlo a un precio promocional y muy asequible. Gracias por habernos acompañado. Hasta siempre.